Saludos a toda la comunidad que en estos momentos nos acompaña a través de esta plataforma digital. Soy la doctora Lolimar Sequera. Conversaremos sobre hermenéutica, competencias argumentativas y fundamentos para la interpretación. Bien, el término hermenéutica deriva del griego hermeneus, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. La palabra hermenéutica del griego hermeneu, que corresponde en latín a la interpretación de los textos, especialmente los sagrados, para fijar verdadero sentido, según así lo señala el diccionario hispano. En la época antigua, poco a poco fue gestionando la hermenéutica entre los griegos. Desde el comienzo de la filosofía se da la lucha entre los que privilegiaban el sentido literario de los textos y lo que dispensa el sentido alegórico. Es verdad que algunas de ellas pueden hallarse en la interpretación, pero otras se encuentran en la retórica. Por eso se trata de la hermenéutica aristotélica, en conexión con su arte retórica, es decir, un estudio del discurso. En la época antigua, conocida como Sócrates, Platón y Aristóteles, la misma palabra hermenéutica tuvo una evolución. Primero, significaba el dar a conocer algo, por ejemplo, de parte de los dioses, como era la función de Hermes. Así ocurre en Platón, para quienes hermeneum es intérprete de los mensajes divinos. Así, Eros es un buen intérprete de los mismos y aún habla de un arte de hermenéutica aplicada a lo divino. Por ello, que está ligada a la retórica. Es una disciplina que proporciona la estilística, el estudio de diversidad textual. En la época medieval hubo muy fuerte de interpretaciones. Los medievales tenían buenos maestros, los judíos y los griegos. Si tomábamos en cuenta la época anterior, designada como época patriártica, la hermenéutica medieval se da sobre todo como génesis de la interpretación, la literatura, la alegoría y lo que simboliza lo espiritual. Se trata de autores como Agustín, Bosquet, Juan Scott Anselmo, Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y otros, que son representativos de esta época. Una experiencia interpretativa que toma en cuenta no solo el intelecto, sino también el efecto. No solamente la exegénesis, sino el gozo. En la época moderna, con la revolución teológica realizada por los reformadores, nacidos un nuevo modo de interpretación, de interpretar la Biblia, una nueva metodología exegética, una nueva mentalidad hermenéutica. Paralelamente a la hermenéutica católica, basada en la tradición viva de la Iglesia, la unidad de la Escritura y la analogía de la fe, surge una gran interpretación del siglo XVIII, apogeo del siglo XIX, búsqueda del sentido literal originario del texto, desde la razón, ignorada la naturaleza, inspirada desde la escritura. En la época contemporánea, el proceso histórico de la filosofía contemporánea, a través de grandes pensadores, nos muestra que han desarrollado un pensamiento posmoderno basado en el eurocentrismo, pero estos últimos tiempos la filosofía ha calado en la interculturalidad, donde el regionalismo latinoamericano es clave para desarrollar un pensamiento descolonizador, ya que debemos entender que no solo existe una sola manera de filosofar o dejarnos dominar bajo los parámetros occidentales propios del continente europeo. Friedrich Schiller, otra gran aportación que finalmente le ha otorgado mayor influencia gracias a su posición central en el marco de la filosofía y la ciencia humana. En general, fue una teoría hermenéutica. Schiller permitió centrar y ha devenido el método general de las ciencias humanas, cuyo objetivo de aplicación en el discurso, la obra y su finalidad, la total comprensión. Según Schiller, la tarea de hermenéutica era entender el discurso, todo bien como el autor y después mejor que él,
intentó presentar una teoría plena y coherente sobre el proceso de interpretación de los textos. Por ello se le tiene como el padre de la hermenéutica moderna y uno de los grandes transformadores de la filosofía. Añadió a la teoría tradicional de las interpretaciones una dimensión psicológica, pero también de dimensión general integradora. Previamente, aquella estaba basada sobre todo en la pura descodificación gramatical o lógica del discurso. Por lo demás, el método Screen integra el comparatismo. El individuo articula un discurso sobre el eje del lenguaje en la actividad discursiva. Hoy hay una doble dimensión: por un lado, la individualidad de la persona que habla, y por otro, la social, del contexto social de la lengua. Así, el discurso tendrá un carácter común con la cultura en la que se articula y con el carácter del escritor. Fritz Nietzsche. Para Nietzsche, vivimos muchos interpretativos hermenéuticos. El hombre ve el mundo a través de una cultura. Es decir, para este autor no hay verdades. El hombre confluye en interpretación del mundo. Realmente nada es. No podemos captar la esencia de las cosas, ya que como humanos no se nos es posible. Lo que es realmente no es posible lo que veamos por medio de nuestra humanidad. Para este autor, el mundo es pura interpretación. No hay verdades y vivimos un mundo de mentiras, porque se nos imposibilita conocer la verdad. En la vida solo hay interpretaciones, verdades, nunca para aclarar más. La mentira es una interpretación no legítima socialmente, y la verdad entonces se convierte en la mentira más eficaz que consigue legitimación por parte de los humanos, o palabras del filósofo argentino Strauss. Es una interpretación de Nietzsche. Lo verdadero es aquella mentira que no podemos descubrir. Wilhelm Dickinson. La hermenéutica es la interpretación general de las manifestaciones del espíritu, expresada en signos y alusivas a la vivencia. El fundamento metódico de esta hermenéutica no es la explicación, sino la comprensión, como acto original mediante el cual se capta el mundo de espíritu manifestado en heteroizaciones, y se refiere a la objetividad del ser que lo objetiva. Esto es el hombre como un creador de la cultura, determinándola y siendo a su vez de ella. El significado es eminentemente a la textura de la vida. El significado no es subjetivo, no es una proyección del pensamiento sobre el objeto. Es una percepción real dentro de un nexo previo a la separación del sujeto y objeto en el pensamiento. En este sentido, el texto es la expresión de los sentimientos de un autor, y los intérpretes deben intentar ponerse en el lugar del autor para revivir el acto creador. Se basa en la creencia de que es posible alcanzar una única interpretación correcta. Con la contribución de Dickinson a la hermenéutica se amplió el horizonte de esta disciplina, sacándola de los marcos de la interpretación de los textos y análisis psicológico de Screen, llevándola a un ámbito más general y abarcándola, el cual integra diversas disciplinas para la explicación en el contexto de la interpretación de los estudios humanos. Martin Heidegger. Él ejerció el filósofo temprano de Martin, está principal motivado por la pregunta por el método, la cual el autor en varias ocasiones explícita como la tarea principal de la filosofía. El giro hermenéutico de la fenomenología interpretativa o hermenéutica fue propuesta por Heidegger como una metodología filosófica para descubrir el significado del ser o existencia de los seres humanos en una manera diferente a la tradición positiva. El primer motivo llevado a Heidegger al desarrollo de su método es la idea de una fenomenología de carácter estático y reflexivo. Puede fallar en la captación del sentido propio de esta esfera al instituir la actitud teórico-reflexiva como el modo propio de su aprehensión. Gadamer.
La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento, que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo que uno pueda considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o ella. La pretensión de Gadamer es integrar el progreso de la ciencia y del pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en el lenguaje común. Su intención se orienta a comprender las condiciones de la solidaridad humana. Paul Ricoeur propone una hermenéutica de la distancia, lo que hace que surja una interpretación en el hecho de que haya una distancia entre el emisor y el receptor. De esta hermenéutica surge una teoría cuyo paradigma es el texto, es decir, todo discurso fijado por la escritura. Al mismo tiempo, este discurso sufre, una vez emitido, un desgarramiento de la intención del autor y cobra independencia con el respecto a él. El texto ahora se encuentra desligado del emisor y una realidad metamorfeada en la cual el lector, a tomar la obra, se introduce, pero esta misma realidad metamorfeada propone un yo, un Dasein, que debe ser extraído por el lector en la tarea de la hermenéutica. Para Ricoeur, interpretar es extraer el ser en el mundo que se halla en el texto. De esta manera se propone estudiar el problema de la apropiación del texto, es decir, de la aplicación del significado del texto a la vida del lector. La reelaboración del texto por parte del lector es uno de los ejes de la teoría de este autor.